pastor. Buenos días, hermanos. Qué hermoso estar en la casa del Señor el primer domingo de este año. Y si hiciéramos un resumen del año pasado, un cierre, habría una sola conclusión. Él ha sido fiel. Él fue fiel. Y si hacemos una proyección hacia adelante, ¿cuál sería? Él seguirá siendo fiel en este año. Y en esta mañana vamos a estar reflexionando en una porción bíblica. Vamos a ver si está funcionando los slides. ¿Sí? Ok. El encuentro que cambia tu ruta es el título del mensaje. Y vamos a estar reflexionando en una porción bíblica que está conectada con la Navidad, aunque ya pasó la Navidad. Y es una historia que se queda ahí a veces, que es tan común, que es tan rutinaria, que a veces no le ponemos atención, pero que si la leemos de manera detenida, vamos a encontrar muchos principios bíblicos. Fíjese bien, principios bíblicos para iniciar el año. Así que me estoy refiriendo a la historia de los magos de Oriente. Mucha gente celebra, ¿cuándo? El 6 de enero, el Día de los Reyes Magos. Es la tradición. Se escogió ese día y es la tradición y hay toda una celebración en muchos países alrededor de esa fecha. A los niños se les da regalos, se hace comida especial. Es algo que sucede. Sin embargo, como les digo, es una tradición. Sin embargo, la historia de los magos es más que una historia de Navidad para niños. Es más que una excusa para dar regalos. Es una gran historia con mucho significado y que nos va a ayudar a guiarnos hacia la nueva ruta que tenemos por delante. Ahora sí, vamos a leer la historia. Mateo 2. Mateo 2 dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey de Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando lo halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron. Y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar a la casa vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Una historia muy común para muchos de nosotros. Y antes de seguir, solo quisiera aclarar algunas cosas que no sabemos acerca de los reyes. No sabemos cuántos eran. La tradición siempre pone 3. Pero la Biblia no nos dice cuántos eran. Pudieron haber sido muchísimos. No nos dice sus nombres tampoco. No están en la Biblia. Aunque yo sé que usted ya los está pensando, los nombres. No lo dice, no está ahí, no está su raza. No tenemos ninguna descripción de ellos. Eso es lo que no sabemos. Lo que sí sabemos es que ellos vienen del oriente. Ellos vienen probablemente de Persia o de Babilonia. Y eran astrólogos. Ellos estudiaban las estrellas, miraban los cambios en el cielo y discernían qué tenía que ver eso con la vida de los humanos. Obviamente eran gentiles, no eran judíos, eran paganos probablemente. Y eran prominentes.
Probablemente eran hombres ricos que tenían recursos, influencia y poder. Debieron haber llevado una caravana con muchos sirvientes y soldados. Se calcula que caminaron alrededor de 1000 millas para encontrar a Jesús a pie y en en camello. Un viaje probablemente de semanas y hasta meses. Tenían que haber traído sus provisiones para el camino, un séquito de ayudantes y cruzar tierras desconocidas y peligrosas. Y llegan, pero aquí está una noticia, no llegan al pesebre. Nuestra tradición, ¿quiénes tienen nacimiento en su casa? ¿Quiénes tienen a los reyes ahí? Yo. En realidad ellos no llegaron al pesebre, ellos llegan probablemente meses después o tal vez un año más después, desde que salen hasta que llegan. Pero en nuestra tradición los reyes están ahí, así que no los quite la próxima Navidad. Pero sí ya sabe que ellos llegan después. Ellos llegan a la casa. Si usted lee, ellos llegan a la casa de María y José. Y por eso Herodes, cuando decide asesinar a los niños, los asesina de 2 años hacia abajo, porque ese era el tiempo más o menos en el que ellos llegaron. Entonces, ¿cómo llegan estos reyes a saber que esa estrella anuncia a los judíos, al rey de los judíos? ¿Cómo es que estos hombres de otro país, de otra raza, de otra cultura, entienden eso? Sabemos que el pueblo de Israel fue exilado por una temporada de su historia y fue deportado hacia otras naciones. Específicamente, ¿a dónde? A Babilonia. Y en la deportación los judíos llevaron la palabra a esos lugares y llevaron el conocimiento de Dios y de sus escrituras y de sus profecías. Y podemos ver en Daniel 5 que Daniel, recuerdan, Daniel vivió en Babilonia y él fue puesto como, Daniel 5 dice, está hablando, en tu reino hay un varón, es decir, Daniel, el Hijo de Dios, el cual mora el Espíritu de los dioses santos, dicen ellos, y la parte de abajo dice, el rey tu padre constituyó príncipes sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Daniel recibió favor del rey y el rey lo puso a cargo de sus magos, de sus astrólogos y de sus adivinos. ¿Y qué hizo Daniel? Les enseñó la palabra y les enseñó las profecías. Y tuvo tal impacto, hermanos, que esas profecías y esa palabra fue de generación en generación. Y estos magos que llegan hoy probablemente aprendieron de estos a quienes Daniel enseñó. El impacto de la palabra. Así que ellos entonces fueron instruidos y conocían que había una profecía. Ellos conocían en Números 24, estos reyes, saldrá una estrella de Jacob y se levantará cetro en Israel. Cuando salga la estrella, se levanta un rey. Ellos habían oído esa profecía. De manera que ellos llegan a la conclusión cuando ven la estrella que algo ha sucedido, que es el cumplimiento de la profecía. De hecho, no vamos a leer las profecías, pero hay varias profecías de los magos que son sumamente interesantes. En el libro de Isaías 60, en Isaías 60 dice, y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Y aquí más abajo dice que vendrán en camellos, en Isaías 60. Y dice, trayendo ¿qué? Oro e incienso. Son profecías acerca de estos hombres. Si nos fijamos, hermanos, entonces, estos hombres tienen algo especial. Pero en esta historia, hermanos, que leímos hace poco, hay 2 grupos. Está el grupo de los magos, pero hay otro grupo. Y estos son los escribas y los maestros de la ley que están ahí. Estos escribas y maestros de la ley también tienen el conocimiento de que van a ser un rey. También conocen las profecías, de hecho se las saben de memoria. Porque cuando el rey pregunta dónde es que van a ser el rey de los judíos, ellos inmediatamente citan Miqueas y dice en Belén. Porque habían más de 300 profecías con una exactitud impresionante de cómo, cuándo y dónde iban a ser Jesús.
y ellos la sabían de memoria. Así que tenemos dos grupos, los magos y los maestros y los escribas. Y ambos tienen el mismo conocimiento, un rey que van a ser. Pero de estos dos grupos con el mismo conocimiento hay una respuesta diametralmente diferente. Los dos responden completamente diferente. Mientras los magos, al ver la estrella, inmediatamente emprenden el camino, un camino difícil y distante para buscar al rey, según leímos en la historia, cuando los escribas escuchan la historia de estos magos, de la estrella, de que andan buscando al rey, que probablemente ha nacido el Mesías, ¿qué hacen ellos? Nada. Se quedan exactamente donde están, en Jerusalén. No toman acción. Esa noticia la reciben con frialdad y con indiferencia. No les produce ninguna emoción, no les produce ninguna pregunta. ¿Sabe que usted que Belén les quedaba 5 millas? Eran 2 horas de camino para poder haber ido, era un viaje fácil. Sin embargo, no tienen absolutamente ninguna voluntad de ir. Y yo cuando leí esta parte, yo me hice muchas preguntas. ¿Pero por qué no se movieron? ¿Por qué se quedaron en el mismo lugar? Y hay muchas formas de responder esto. Le daré algunas de las que yo puedo ver aquí. Estaban bien así. No necesitaban un rey. Tenían a Herodes. Y Herodes era suficiente rey para ellos. Les daba oportunidad de trabajar, de vivir, de tener un puesto de poder, de hacer su culto. Herodes era suficiente. Estaban contentos en el imperio romano. No tenían necesidad de otro rey. Tal vez no fueron porque tenían miedo de perder su posición. Si Herodes los miraba yendo a buscar a quién, a otro rey, siendo él el rey. Les importaba lo que los demás iban a pensar. Otra razón, no tenían hambre espiritual. Estaban adormecidos en su comodidad, adormecidos en sus posesiones, adormecidos en su estatus social y en sus rituales. Sus buenas obras y religiosidad eran suficientes y los hacían sentir a ellos suficientes y buenos. Y eso les impedía ver su necesidad de un Salvador y de un Rey. ¿No es esto lo que vemos el día de hoy, hermanos? La comodidad, el alcanzar cosas, el tener cosas, nos adormecen para buscar a Dios. Así que cuando llega la posibilidad de que el rey que han estado esperando por siglos, Israel, ha estado confesando que viene el rey, no les produce nada. Ni siquiera por curiosidad van a ver qué pasó en Belén. No dieron ni un solo paso y se paralizaron ahí donde estaban. Y hermanos, aquí encuentro una gran advertencia para nosotros. Se puede tener mucha actividad religiosa, pero estar lejos de Dios, como ellos. Y esto nos advierte de un cristianismo externo y de rutina. Cuando yo tengo un cristianismo externo, cuando viene el momento de comprometerme con Jesús y de rendirle mi vida, hay una resistencia, hay una parálisis. Y no avanzamos, hermanos. Nos quedamos en el mismo lugar. Igual que los escribas, hermanos, a veces nos podemos quedar en el mismo lugar espiritualmente años y años y años. Y nunca dar el paso hacia adelante, a buscar más del Señor, a tener un tiempo más íntimo con Él. Y nos quedamos en la comodidad de asistir a una reunión el fin de semana a la iglesia, de oír un mensaje, saludar a los hermanos y salir a vivir mi vida como mejor me parece. Eso produce parálisis. Nos quedamos
ahí mismo. Hermano, no te quedes en el mismo lugar espiritual donde estás. Tal vez asistiendo a la iglesia, pero en tu corazón sabes que necesitas más compromiso, que necesitas buscar más de Dios, que necesitas realmente entregarle todo lo de tu vida. Tal vez hay cosas que Él está pidiendo que tú debes dejar. Tal vez hay cosas que no has querido y lo que ha hecho es paralizarte. Jesús está esperando en su casa y ellos están cerquita, pero no llegan. Los escribas se lo perdieron. No nos lo perdamos nosotros, hermanos. Y aquí encontramos el primer propósito para este 2026. No me quedaré en el mismo lugar. Avanzaré al siguiente nivel de compromiso y de confianza en Dios. ¿Cuántos quieren caminar al siguiente nivel con Dios? No quedarse donde estaban. Este año es un año de dar el paso hacia adelante con un mayor compromiso, mayor confianza, mayor servicio al Señor. Para algunos ese paso será recibir a Jesús en su corazón. Para otros será tal vez integrarse a un grupo y crecer con los hermanos. Para otros será comenzar a servir. Para todos será comenzar a compartir su evangelio con otra gente. Pero ninguno de nosotros, hermanos, en el 2026 nos vamos a quedar paralizados en el mismo lugar que estábamos el año pasado. Le invito a responder esta pregunta en su corazón honestamente. ¿Me he quedado en el mismo lugar espiritualmente o estoy avanzando a cosas mayores? Hermano, y si usted se siente un poco seco, distante, débil, está en el lugar correcto. Aquí estamos todos buscando al Señor. Y ¿sabe qué? Tenemos un cuerpo que nos ayuda. Y este año nos vamos a animar y nos vamos a apoyar y nos vamos a levantar para que nadie se quede en el mismo lugar. Y toda la iglesia camine hacia cosas mayores en el año 2026. Amén. Este es el primer propósito. El segundo propósito, hermanos, rapidito. ¿Y qué tienen que hacer unos extraños que no son judíos ahí adorando al Señor? ¿Por qué el Señor mete esta historia ahí? ¿Por qué hay una profecía de estos magos? Cuando Jesús nace, Dios deja algo muy claro al invitar a estos hombres al pesebre. Mejor dicho, al nacimiento de Jesús. El evangelio es para todos. Dios deja claro que Jesús nació como rey de todas las naciones, no solo de Israel, sino de todas las naciones. Y es un recordatorio de Dios al decirnos que su misión es global. Dios le dijo a Abraham, te bendeciré y serán benditas en ti. ¿Quiénes? Todas las familias de la tierra. Y a la iglesia nos dijo, vayan y hagan discípulos ¿de quién? De todas las naciones. Y por eso están los magos en la historia, recordándonos que la misión es todo el mundo. Y hoy solo le quiero recordar rapidito que el día de hoy hay 7,000 pueblos, naciones o etnias no alcanzadas por el evangelio. No han nunca oído el nombre de Jesús, no tienen una Biblia, no tienen un misionero que los hable de Jesús. Apréndase ese número, 7,000. Son 3.57 billones de personas. La misión no ha terminado y Dios nos continúa diciendo que tenemos que llevar su evangelio, hermanos. ¿Sabe qué? Los reyes fueron llevados a través de una estrella a Jesús. Dios ya no usa estrellas. ¿Qué nos dijo Jesús antes de irse? Vosotros sois la luz del mundo. Dios ya no usa estrellas, nos usa a nosotros imperfectos hijos de Él. Así que este nuevo año debo ser la estrella que guíe a otros a Jesús. Amén. Vamos a llevar a otros a Jesús. Segundo propósito. Seguimos la historia y vamos a ver el contraste entre la reacción de los escribas y de los magos. Ellos emprenden el camino de búsqueda a buscar al rey en cuanto ven la estrella y se dan cuenta. Es un viaje largo, difícil y persistente. Y esto nos recuerda, hermanos, otro propósito. Estos magos buscaron la presencia de Dios con perseverancia y sacrificio. Ellos estaban en su tierra
Y llega el anuncio de la estrella y lo dejaron todo inmediatamente. Cualquier otro plan que tenían, cualquier otra cosa que estaban haciendo, lo dejaron a un lado. Interrumpieron sus vidas para ir a buscar a ese rey. ¿Por qué? Porque ellos sabían que ese rey era digno de todo sacrificio y de toda honra. Hermanos, sabían que todo lo demás comparado con él era nada. Sus riquezas, el lujo que dejaron no se comparaba con la grandeza de ese rey. La seguridad en su tierra no se comparaba con lo que ese rey les podía dar, porque no hay otro como él. Cuando descubres quién es ese rey, dejas todo y sales corriendo hacia él. Tal vez lo que más necesitamos este año es descubrir quién es ese rey. ¿Quién es el rey al que seguimos? Porque Jesús es un rey diferente. Es un rey que vino a servir y no a usarnos para su beneficio. Es un rey que vino a buscar a los más rotos y defectuosos, no a los mejores. Vino a buscar lo que estaba perdido. Es a un rey clemente y misericordioso. Un rey que dejó su gloria para venir a buscarnos. Un rey que no temió ensuciarse las manos tocando leprosos, enfermos y prostitutas. Un rey que vino a sufrir con los que sufren. No fue distante, fue un rey cercano, que se hizo igual que nosotros siendo rey. Y no solo igual, dice la Biblia que se humilló y se hizo siervo. Hermanos, es un rey que se despojó de su gloria, que se hizo pobre para que nosotros fuéramos enriquecidos. Y un rey que antes de irse dice, me voy, pero voy a preparar morada para que donde yo esté, ustedes también estén. Ese es nuestro rey. Y cuando conoces a ese rey, no puedes más que hacer lo que los magos hicieron. Dejarlo todo y buscarlo. Pablo dijo, todo lo tengo por basura para ganar a Cristo. Amén. Así que en este año podemos tener muchas metas, pero una es importante: buscar su presencia con perseverancia y sacrificio cada día, porque su presencia nos transforma, su presencia nos sacia. Es el mejor regalo que podemos tener. El Señor dice, buscadme y viviréis. ¿Quieres vivir realmente este año? Busquémosle al Señor con perseverancia y sacrificio. Así que comenzamos un año, no sabemos lo que vendrá en nuestras vidas, pero vamos a caminar venciendo los obstáculos. No sabemos cuán difícil sea, cuántas dificultades habrán en el camino, pero estamos caminando con ese rey que ya hemos descrito. El tercer principio que vamos a ver en esta historia lo encontramos en el versículo 10. El versículo 10 dice, y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y me llamó poderosamente la atención, fíjese bien, ellos van siguiendo la estrella y la estrella se detiene sobre la casa de Jesús. Y ellos entonces ven la estrella y se regocijan con grande gozo. Todavía no han entrado a la casa, todavía no han visto a Jesús. Lo único que están viendo es su promesa. Se están gozando en la promesa, aunque todavía no la están. Hermanos, sus ojos estaban en la promesa del Señor. ¿Y por qué tenían gozo? Porque saben que sus promesas son verdad, son eternas y se cumplen y son para nosotros. En este año 2026, hermanos, nosotros no entramos desvalidos, no entramos solos, no entramos víctimas de las circunstancias o a merced del enemigo. Entramos con las promesas eternas de Dios para nosotros que nos deben dar gozo y esperanza. Mientras otros hermanos están ansiosos, preocupados, deprimidos, nosotros sabemos que tenemos la garantía de sus promesas y como los magos podemos verlas cada día. Cuando el camino se haga difícil, yo pondré mis ojos en Jesús y en sus promesas, aunque todavía no vea el mover de Dios.
esperando sus promesas con gozo y fe. Y por último, un último consejo que estos magos nos dan hoy. Dice la palabra que ellos fueron avisados por el Señor para no regresar por el mismo lugar y no hacer caso a Herodes, sino por otro camino. Hermanos, cuando yo hago a Jesús el Rey de mi vida, Él guía mi camino. Él interviene de manera sobrenatural para guiarme. ¿Sabe que ellos tuvieron que escoger entre el camino de Herodes o el camino de Dios? Y ¿sabe qué? Ellos deciden cambiar de camino. Alteran sus planes, cambian su ruta para alinearse con el propósito de Dios. ¿Sabe qué se llama eso? Colaborar con el plan y el diseño de Dios para nuestra vida. Cuando tú alineas tu vida con el plan de Dios, tú estás caminando en su diseño para ti. Cambiaron su camino. ¿Y sabe qué? El camino de Herodes es muy difícil. Es volver a lo que me destruye, a lo que me desvía, a lo que me esclaviza. Hermanos, este año decidimos tomar el camino del Señor, a la ruta que Él me está. Probablemente Dios nos está indicando la ruta a la cual no debemos volver. Yo espero que el Espíritu te diga qué camino no debes tomar. Y te hagas esta pregunta: ¿estoy colaborando con el diseño de Dios o me estoy oponiendo? ¿Sabe qué? Cuando invitamos al Señor como nuestro Rey, su favor desciende sobre nosotros y Él guía nuestro camino y nos dice por dónde ir, qué hacer, qué no hacer. Y aún lo torcido, hay caminos que nosotros torcemos y Dios, dice el proverbio, lo endereza. Esa ha sido nuestra experiencia como familia. Dios endereza nuestro camino, pero tenemos que ponerlo a Él por Rey y Señor sobre nuestra vida. Así que, hermanos, Él nos dará camino correcto y dirección. ¿Cuántos quieren iniciar este año en el camino correcto de Dios, que colabora con el diseño y el plan de Dios para sus vidas? Yo quiero empezar en ese camino, pero tengo que dejar el de Herodes. Yo no sé cuál es su camino de Herodes, sí sé cuál es el mío, pero tengo que caminar ahí, colaborando con el Señor. Herodes se opuso al plan. Los fariseos ni les interesó y se frustró el propósito de Dios. En el año 2026 vamos a colaborar con el plan y el diseño de Dios. Así que en esta historia de los magos encontramos 5 propósitos para este año. Si me acompaña a leerlos y que los confesemos como nuestros propósitos. Número 1, no me quedaré en el mismo lugar, sino que avanzaré al siguiente nivel de compromiso y de confianza en Dios. Número 2, igual que la estrella, guiaré a otros a Jesús. Número 3, buscaré su presencia con perseverancia y sacrificio. Número 4, esperaré en sus promesas con fe y gozo. Y número 5, colaboraré con el plan y el diseño de Dios para mi vida. Y mientras usted hace cuentas con Dios, con esos propósitos, vamos a dar un momento para que el Señor acomode toda esta palabra en nuestro corazón. Te amo, Dios. Le invito a ponerse de pie, hermano. Tu amor nunca me falla. Mi existir en tus manos está. Desde el momento que despierto hasta anochecer, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento,
reconozco como Padre y como amigo fiel. Mi vida está en la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego hoy. A ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego hoy. A ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. En mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Yo cantaré de la bondad de Dios. Yo cantaré de la bondad de Dios. Amén. El pueblo de Israel no era ajeno a los tiempos difíciles, igual que no somos nosotros. Vivían rodeados de enemigos, de guerras, de incertidumbre y de amenazas constantes. Y en medio de esa realidad, el rey David levanta una oración en el Salmo 144, donde habla del sueño de Dios para su pueblo. David miraba los problemas reales, pero más claro miraba el diseño de Dios para su pueblo. Y yo quisiera que como pueblo proclamáramos, confesáramos, creyéramos esta promesa que David escribió en el Salmo 144. Y si tienes tu celular, pon una foto de tu familia, porque queremos hacer esto que se extienda a todas nuestras familias. Vamos a confesar la promesa del Salmo 144. Porque Jesús es nuestro Rey, podemos confesarlo. Amén. Así que acompáñenme en este año 2026. Confesamos esta promesa. Y repita conmigo, hermano, vamos leyendo juntos. Que nuestros hijos florezcan en su juventud como plantas bien nutridas. Que nuestras hijas sean como columnas elegantes, talladas para embellecer un palacio. Que nuestros graneros estén llenos de toda clase de cosechas. Que los rebaños en nuestros campos se multipliquen de a miles y de hasta de 10,000. Y que nuestros bueyes estén muy cargados de alimentos. Que ningún enemigo penetre nuestras murallas, ni nos lleven cautivos, ni haya grito de alarma en las plazas de nuestras ciudades. Felices los que viven así. Felices de verdad son los que tienen a Dios como Señor. Esa es la promesa, hermanos. Y ahí voy a ver cuando yo camine en el año 2026. Hermanos, hoy sí, feliz año con esta promesa. Que el Señor les bendiga.